Buenas tardes, estimados participantes. A nombre de Bill Lawyer les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es David Vallejos y tengo el placer de ser su anfitrión en esta sesión de Diplomado de Derecho Civil. Para esta ocasión contamos con la distinguida presencia de la ponente Norma Nieto. A continuación, me gustaría presentarla. Se desempeña como profesora de tiempo completo de las asignaturas Personas Jurídicas de Derecho Privado y Derecho Financiero y Bursátil. Es directora del énfasis en Derecho Empresarial y de la línea de investigación en Derecho de la Empresa, adscrita al Grupo Justicia y Conflicto. Es magíster en Derecho Privado por la Universidad Pontificia Bolivariana y doctoranda por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al finalizar la sesión. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie su sesión. Buenas tardes, bienvenidos, un gusto estar aquí. Gracias a Bill Lawyer, a David Vallejos por esta presentación tan bonita. Bienvenidos a conversar hoy sobre un tema de interés en el derecho civil, pero más allá que en el derecho civil de manera específica, en el derecho cambiario, en el derecho de los títulos valores y buscando en todo caso una conexión especial y directa con el mundo del derecho procesal. Así que nos vamos a concretar hoy, a hablar un poco de las acciones cambiarias y extracambiarias, es decir, aquellas que podemos utilizar para buscar el cobro, el pago de los derechos que están contenidos en los títulos valores cuando este cobro extrajudicial, este cobro dentro de su funcionamiento normal en la economía no es posible, resultan insatisfechas las pretensiones de ese tenedor de título valor y entonces nos toca acudir a la jurisdicción ante los jueces para buscar una tutela judicial efectiva, concreta respecto de esos derechos. Entonces hoy nos vamos a enfocar en este tema. Bien, pero yo quisiera, ya que estoy hablándoles desde Colombia, estoy hablando desde Medellín, la ciudad donde he desarrollado toda mi carrera profesional y mi carrera docente, contarles un poquito sobre cómo funciona nuestro sistema de derecho cambiario, como le denominamos nosotros al mundo de los títulos valores como sistema normativo. Bueno, la verdad es que hay dos significados para la misma palabra. Le decimos derecho cambiario al régimen de cambios, es decir, cuando hablamos de los intercambios entre monedas, entre divisas, las operaciones de moneda extranjera, la tasa de cambio y toda esa regulación, pero también se le dice derecho cambiario al mundo de los títulos valores, a las reglas que tienen que ver con los títulos valores. Así que nos toca ser cuidadosos cuando estamos leyendo doctrina, jurisprudencia o haciendo en general estudios en las normas. Hay que ser cuidadosos para ubicarnos en cuál de estos dos contextos de la palabra, de la acepción cambiaria nos estamos refiriendo. Pues hoy los invito aquí a hablar de derecho cambiario, acción cambiaria, en el sentido de los títulos valores. También es importante aclarar que en Colombia, como creo que también funciona en Perú, y les agradecería que me corrijan si estoy equivocada, tenemos una dualidad de códigos para el derecho privado. Tenemos código civil y tenemos código de comercio. Hemos tenido muchos intentos en los últimos quizá 40 años con proyectos de unificación que finalmente no han dado un resultado y seguimos teniendo esa normativa dual. Algunos contratos presentan reglas en el derecho, en el Código Civil, en el Código de Comercio, como podrían ser la compraventa, el mutuo, el arrendamiento. Hay reglas allí específicas dependiendo si se trata de un contrato en el contexto comercial o en el contexto civil, pero en general todo nuestro sistema de derecho privado, y cuando hablo de sistema me estoy refiriendo a conjunto de normas, está contenida en ese universo compuesto por estos dos códigos. En cuanto a los títulos valores, hacen parte del Código de Comercio.
Creo que allí nos diferenciamos un poco. En Perú ustedes tienen una ley independiente para los títulos valores, como también tienen una ley de sociedades independiente. Nosotros tenemos todo el régimen de las sociedades en el libro segundo del Código de Comercio, el régimen de títulos valores en un capítulo del libro tercero del Código de Comercio, y sí tenemos una ley aparte para un tipo de sociedad en particular, que es la ley 1258 respecto de las SAS. Pero en general nuestro código todavía conserva, digamos, la centralidad en cuanto a derecho societario y también una centralidad muy intensa, por decirlo de alguna manera, un núcleo grueso, contundente de las normas sobre títulos valores. Estas normas que nosotros tenemos incorporadas en nuestro Código de Comercio vigente, que es un código de 1971, se conoce como el decreto 471 de 1971, perdón, el decreto 410 de 1971. Este, este código, al incorporar en el libro tercero, que es el de bienes mercantiles, un capítulo para los títulos valores, tomó una propuesta de norma, digamos, de tendencia unificante, en el sentido de que a mediados de los años 60 del siglo pasado y principios de los 70, se desarrollaba a nivel latinoamericano, a nivel continental, una propuesta muy sólida y contundente que se llamó el proyecto INTAL. El proyecto INTAL proponía una normativa unificada para los países de América Latina. De alguna manera proponía algo así como una ley modelo, una iniciativa legislativa, y muchos de los países de la región la acogieron. Es el caso de Colombia. Nuestro sistema todavía conserva como todo el sentido y el espíritu esencial de ese proyecto INTAL, que ha tenido algunas modificaciones que básicamente se hacen evidentes en títulos específicos como las acciones o como los bonos, y eso tiene sentido justamente por el mercado público de valores que ha tenido un desarrollo en lo práctico, pero también, digamos, en lo normativo, sobre todo en los últimos años. Y hay también una norma, digamos, adicional que entró a modificar el Código de Comercio, que es una norma sobre facturas, conocida como la Ley 1231 de 2008. Pero en general, nuestro sistema está contenido en el libro segundo, perdón, en el libro tercero del Código de Comercio. Es un sistema, además, típico. ¿A qué nos referimos con típico? Es cerrado en cuanto a cuáles pueden ser los títulos valores que se creen en Colombia y cuáles han de ser los requisitos que cumplan para poderse reputar títulos valores. Es decir, no cualquier instrumento que creen los agentes económicos en ejercicio de su autonomía de voluntad va a tener el reconocimiento de título valor. Para que esto suceda, dependemos de enfocarnos, elegir mejor entre un menú de posibilidades que ofrece la ley y de cumplir los requisitos específicos para ese tipo de título que estamos queriendo conformar. Los títulos en Colombia se dividen o tienen unas clasificaciones según el derecho que incorporan. Entonces tenemos títulos de contenido crediticio que incorporan el derecho a reclamar una suma de dinero en tiempo futuro. Tenemos títulos de tradición o contentivos de mercaderías que incorporan el derecho a que se traditen mercaderías en favor del tenedor, a que se haga dueño al tenedor del título de unas mercancías que él mismo representa, y un tercer tipo de títulos según el derecho que incorpora, que son los corporativos o de participación, y que no son otros en Colombia que las acciones. No hay otro tipo de título que quepa en esa categoría. Las acciones son los títulos corporativos o de participación. Y hay algunos títulos por ahí como un poco extraños en cuanto
no son tan blanco y negro en donde los acomodamos en esa clasificación, y es lo que sucede, por ejemplo, con el cheque. El cheque, en principio, uno diría, parece ser un título de contenido crediticio, incorpora el derecho a reclamar una suma de dinero en tiempo futuro, derecho que tiene el tenedor del título, el librado de ese cheque, para cobrarlo respecto del librador, que es el cuentacorrentista, y lo cobra por medio de un banco que está en el sistema financiero, donde el librador tiene su cuenta corriente bancaria. En principio, pareciera que el derecho incorporado es de contenido crediticio, pero falla un elemento. Y el elemento que falla es que no es para pago en tiempo futuro. Los cheques tienen el sentido, la función de servir para hacer exacciones, retiros de porciones de fondos que están depositados en esas cuentas corrientes y tienen una forma de vencimiento específica. La forma de vencimiento de los cheques es a la vista en el sistema colombiano. Eso que implica que con solo exhibirlos ya se hicieron exigibles. ¿Exhibirlos ante quién? Ante el banco librado, que es el encargado de pagarlo, haciendo la afectación pertinente de cuentas y entregando los fondos al tenedor o librado en este caso. Entonces, este título incorpora derecho a reclamar una suma de dinero, pero tenemos que tratarlo independiente. No podemos decir con total contundencia que se trate de un título de contenido crediticio. También suceden cosas semejantes con los bonos eh, mixtos o los bonos convertibles en acciones, porque en principio provienen de un negocio que es un préstamo masivo. Eso es lo que subyace a la emisión de un bono, un préstamo donde hay un acreedor único y un deudor único y una multiplicidad de acreedores respecto de porciones de capital en ese crédito masivo, pero cuando son mixtos o son facultativa u obligatoriamente convertibles en acciones, digamos que el deudor se puede liberar del cumplimiento del derecho o de la obligación que está contenida en el título entregando acciones. Y en aquel caso, entonces, se convierte o hay que considerarlo como un título de tradición o contentivo de mercaderías, porque finalmente las acciones como títulos valores son bienes muebles y si esto es lo que hay que pagar para extinguir la obligación que está contenida en el título, para cumplir con el derecho que está contenido en el título, pues estoy traditando una mercancía y empieza como a surgir esa condición de fronte. Son en principio títulos de contenido crediticio, pero pueden terminar siendo unos títulos de tradición o contentivos de mercaderías. Entonces es un sistema típico. Si nosotros tomamos el capítulo tercero del libro tercero del Código de Comercio, encontramos primero unas consagraciones generales, unas reglas generales sobre todo relativas a la naturaleza del título valor, esto de ser bien mueble mercantil, de tener una vocación natural a la circulación, de ser un contenedor o un continente de unos derechos que se incorporan en él. Hay toda una descripción de los principios que utilizamos para aplicar, integrar, eh, crear dentro del ordenamiento normas, poder dar solución a conflictos específicos. Entonces están estos principios de literalidad, necesidad, autonomía, incorporación, legitimación, toda una parte general y luego empieza el código a ocuparse título por título, a decirnos qué derechos se incorporan en un determinado título, cuáles son los requisitos de la esencia o necesarios para que pueda existir, cómo se comportan estos instrumentos que tienen que ver con realidades económicas concretas. Todos los títulos están directamente conectados con una función económica específica. Y eso tiene mucho que ver lo que les decía ahora. Incorporan derechos diferentes, derechos de crédito, derechos de tradición o derechos corporativos o de participación. Pero más aún, los títulos siempre tienen una relación directa con negocios jurídicos o con actos jurídicos. La creación
emisión o transferencia de título valor es un acto unilateral, pero ese acto unilateral, ese crear un título, incorporar derechos en un título, generalmente tiene relación con contratos o con negocios jurídicos, en los que emergen los derechos que vamos a traer a incorporar al título. Tomemos las cosas por la manera más simple. Quizá el título más masivamente utilizado en Colombia, que mayor cantidad de derechos, de recursos, de dinero atiende, por decirlo de alguna manera, es el pagaré. Los pagarés son utilizados en Colombia para instrumentar o para documentar derechos de crédito. Están muchas veces relacionados con los contratos de mutuo, están relacionados con el préstamo a interés, muy directamente relacionado con el mutuo financiero o el mutuo bancario. Entonces los préstamos se celebran como esta realidad contractual, estos mutuos, donde hay un mutuante, que pongamos por caso una entidad del sector financiero, un mutuario, que es el tomador de recursos, el consumidor de los servicios financieros, y hay unas reglas, por supuesto, en ese contrato respecto a la perfección, se perfecciona con la entrega del dinero, hay unas obligaciones claras para el mutuario después de que se perfecciona el contrato, cuáles son: restituir esa suma de dinero, remunerar esa suma de dinero. Pues bien, el título valor pagaré es el más utilizado en Colombia para instrumentar esos derechos. Es decir, se lleva esta suma de dinero que corresponde al objeto del contrato de mutuo y se localiza en el título valor como el derecho que está incorporado en él. Entonces, finalmente tendremos un pagaré en el que vamos a encontrar a la entidad del sector financiero como el beneficiario y al deudor, al tomador del recurso, al prestatario, al que toma los recursos del sector financiero, como un obligado cambiario directo, como un creador de título, que a efectos del pagaré en Colombia equivale a un promitente. Esa es la denominación que tiene este tipo de obligado en nuestra legislación. Entonces, cada título cumple una función en un escenario particular y son los agentes económicos, los empresarios o los ciudadanos en general los que optan por tomar esa estructura que es un título valor y lo traen a prestar un servicio, a tener un sentido, una racionalidad específica en relación con un acto jurídico o un negocio jurídico. Si nos desplazamos de ahí, dejamos el asunto de los mutuos y nos vamos, por ejemplo, a una compraventa de mercaderías o una prestación de servicios, pues nos vamos a encontrar con una factura y la factura va a incorporar el derecho del vendedor o del prestador del servicio a reclamar la suma de dinero que corresponde al precio de esa mercadería o al valor estimado por los honorarios de ese servicio que se está prestando. Si nos ubicamos en el contexto societario, por ejemplo, y observamos una acción, entonces encontramos cómo ella va a tener un relato, un correlato directo con, es una manera de reconocer el estatus de accionista. ¿Quién tiene el estatus de accionista? Quien ha hecho un aporte a la sociedad y entonces ha recibido como contraprestación del aporte la acción, y el estatus, por supuesto, o que ha adquirido esta acción a alguien que ya era accionista, la ha adquirido en una, digamos, suscripción posterior. Pero en todo caso es en el mundo de las sociedades, en el mundo de cómo conformamos el capital, de cómo ejercemos derechos patrimoniales y políticos a partir del estatus de accionista que se reconoce en una acción. Así que cada título va a incorporar una modalidad de derecho específica, y se va a relacionar con un contrato, un negocio jurídico o un acto jurídico particular. Pero en todo caso, si hay un catálogo de títulos posibles. Esto tiene mucho sentido porque ellos tienen que ver directamente con la seguridad jurídica, con la legalidad,
con la celeridad en las transacciones, entonces no nos podemos quedar como sometidos a ese arbitrio libre de la creación de instrumentos libremente por los particulares y que lleguen a tener la entidad de títulos valores. Entonces, en Colombia tenemos un sistema de tipicidad estricta, tanto en cuáles pueden ser los títulos como los requisitos y digamos, el funcionamiento y la operatividad de esos títulos. Es importante también que no perdamos de vista que un título valor no es un contrato y un título valor no es un negocio jurídico. Un título valor es un bien mueble. Y esa es una distinción importantísima que hacemos desde los comienzos de las asignaturas de títulos valores, porque del título valor no nos preguntamos cosas del tipo es válido o del tipo es eficaz o quizá es oponible. El título valor existe o no existe. Y estos catálogos a que me refería, esta cantidad de requisitos que están en las normas, son las que una vez se cumplen nos permiten afirmar existe o no existe el título. Entonces les pongo por cualquier caso, en Colombia existe un título valor que se llama letra de cambio. Ese título está, digamos, disciplinado en el artículo 671. Entonces, ¿qué corresponde a los agentes económicos y qué nos corresponde también a los operadores jurídicos, dado caso? Hacer verificaciones de si el documento que tenemos frente a nosotros, porque lo estamos interviniendo de alguna manera, cumple o no con todos esos requisitos que están en el 621, perdón, en el 671, y unos que están en el 621 que son generales para todos los títulos. Si ese test resulta, digamos, exitoso, si todos los requisitos están presentes, el título existe. Si fallan los requisitos, empezamos a tener que argumentar y aceptar que hay una inexistencia de título. Si nosotros admitiéramos la naturaleza contractual del título valor, podríamos ir a otro tipo de caminos ante la ausencia de requisitos esenciales. Caminos como el principio de la conversión. Quizá buscar si en ausencia de un requisito esencial, de todas maneras, el acto, el negocio, el contrato, tiene los suficientes requisitos para convertirse en otro tipo de negocio. En el caso de títulos, para poderse reputar con la naturaleza de otro título. Eso no es posible. Eso no es posible porque es un bien mueble. Entonces, existe o no existe, pero no está como en esa consideración de su naturaleza jurídica como un acto o un negocio jurídico. En igual sentido, nosotros no nos pronunciamos, no evaluamos la validez de un título valor. ¿Qué sí podemos evaluar en un texto de legalidad completo? Si el acto unilateral de voluntad de creación, emisión o transferencia de título valor es válido. Es decir, si los requisitos de validez concurren. O quizá como la lógica de nuestro código, si se presenta algún vicio que afecte los requisitos de validez. Es decir, si ese suscriptor de título valor, emisor o transferente de título valor, actuó siendo un incapaz absoluto, actuó con objeto ilícito, si su consentimiento estuvo viciado, si contrarió normas de orden público al momento de el acto de crear, emitir o transferir. Esto es completamente distinto al título. Y aquí se nos va generando como una cadena un poco más compleja, y es que una cosa está el negocio causal o subyacente, que es aquel donde nació el derecho. En el caso que veíamos ahora, tiene sentido preguntarnos por ese mutuo con el sector financiero, ese es el negocio causal o subyacente. Allá habrá toda una consideración de orden contractual también, si en ese mutuo se daban todos los supuestos para existencia, validez, eficacia de todas sus cláusulas, oponibilidad.
Pero hay el segundo momento que es crear, emitir o transferir el título y es cuando este banco le pide al tomador de los recursos, a ese mutuario, que firme el título, que lo firme con intención de negociabilidad y que van a crear allí un contenedor suficiente, robusto legalmente para contener el derecho y poder hacer que el derecho circule cuando circula el título, permitir que se exija los derechos que están contenidos en el título, exhibiendo el título. Y hay un tercer momento que es entonces ya si el título logra surgir, existe o no existe. Miren que son tres momentos, digamos, de íter en relación con los derechos que, que pueden contenerse en un título valor. Negocio causal, acto de crear, emitir o transferir, y finalmente el título mismo. Bien, una vez, digamos que superamos el asunto de la existencia del título, es importante entonces preguntarnos por la exigibilidad, porque la exigibilidad nos va a dar lugar a proyectarnos hacia el cobro del título, hacia la satisfacción de los derechos que están contenidos en el título. Una satisfacción que bien puede darse ante el cobro voluntario, que se puede dar de manera voluntaria ante el cobro, se puede dar por disposición, digamos, motivada en el mismo tenedor antes de tener, perdón, motivada en el mismo deudor antes de tener una búsqueda por parte del tenedor para que pague, pero también podemos llegar al ámbito procesal a tener que adelantar una acción cambiaria o extracambiaria, a ubicarnos entonces en un procedimiento ejecutivo o en un procedimiento más de conocimiento o monitorio, y eso es justamente a lo que nos vamos a concentrar hoy. ¿Cuándo es exigible un título valor? La exigibilidad, básicamente, en principio uno tendrá que decir qué sucede una vez se ha vencido. ¿Y cómo sabemos si está vencido? Pues resulta que uno de los elementos esenciales, generales, a todos los títulos valores es una forma de vencimiento. Esas formas de vencimiento en Colombia son diversas. Puede haber vencimientos a días ciertos, determinados o determinables. Es decir, que lo sabemos ya porque es textual, obtenemos elementos como determinar lo que hay un día, mejor una fecha, un año en el que se va a hacer exigible. Entonces, una vez ha transcurrido ese tiempo, esa exigibilidad se revela. Pero hay otras formas, por ejemplo, ahora hablábamos del cheque, eso es un vencimiento a la vista. Es decir, son títulos en los que el obligado, el deudor, está dejando una ventana muy amplia en su patrimonio y en su disposición y su disponibilidad para extinguir esas obligaciones, para cumplir esas obligaciones, para satisfacer el pago de esos derechos. Entonces es a la vista, es decir, que una vez le sea presentado por el tenedor, se hizo exigible. Entonces los cheques, por ejemplo, se hacen exigibles una vez se presentan ante el banco librado. Ahora bien, hay unas reglas que tratan de que esto tampoco sea completamente abierto en el tiempo. Entonces ponen que el máximo de tiempo será un año en la mayoría de los títulos y en el mundo de los cheques depende de dónde hayan sido girados y dónde vayan a ser cobrados, hay también unas reglas temporales de cuándo se va a dar esa exigibilidad. Pero también hay exigibilidades que podríamos decir anticipadas. Esas exigibilidades tienen que ver cosas como las cláusulas aceleratorias. Las cláusulas aceleratorias de plazo que se incluyen en los títulos valores, que se incluyen en las cartas de instrucciones que se dejan cuando se suscriben documentos con espacios en blanco para en el futuro ser completados y convertidos en títulos valores. Y entonces esto lo vamos a encontrar sobre todo en títulos valores donde las obligaciones, los derechos mejor han sido acordados por cuotas o han sido acordados por lo que llamamos también en el derecho privado instalamentos. Entonces, las
cláusulas de aceleración pueden emerger de modo tal que dicen que cosas del estilo, el incumplimiento de una o más cuotas dará lugar a la extinción de todo el plazo. O pasados 30 días después de estar en mora, o 60 días o 90, etcétera, se entenderá que se ha vencido todo el título, como una evaluación de ese actuar incumplido, digamos, del obligado respecto a alguna o algunas de las obligaciones, con una claridad de cuándo se presenta estos motivos que llevan a aplicar una cláusula aceleratoria. Entonces también podemos llegar a la exigibilidad vía aplicación de una cláusula aceleratoria. ¿Cuándo más se presenta algo similar a una cláusula aceleratoria o por lo menos una situación de exigibilidad anticipada, que en nuestro sistema se conoce más como cuando procede la acción cambiaria? Entonces procede, por ejemplo, cuando hay falta de aceptación. Esto sucede más que todo en los títulos de estructura tripartita, como lo es la letra de cambio, que puede surgir sin que todavía se haya vinculado el obligado cambiario directo a la obligación, al título, perdón. Entonces, si no se aceptó, si se le presentó y no aceptó, esa es una situación en que procede la acción cambiaria. Nos encontramos como ante una exigibilidad, yo diría, más de origen legal que relacionada con el plazo, relacionada con cláusulas específicas que acuerden las partes relacionadas al título. También se da una aceptación parcial. Supónganse que se buscó a este girado con ánimo de convertirlo en aceptante y él ha dicho, perfecto, acepto, acepto, pero de manera parcial. Usted me está presentando una letra girada en mi contra por, qué sé yo, 100 millones de pesos y va a decir, acepto, pero por 50 millones de pesos. ¿Eso qué nos deja saber? Que no vamos a contar con obligado directo y con acción cambiaria directa, además, con que perseguir ese pago. Entonces aquí también se habilita el que pueda proceder la acción cambiaria. Por supuesto, la falta de pago, si los obligados directos entran en liquidación o si el girado, que sería este personaje que esperamos a un aceptante, entra también en liquidación. Son situaciones de insolvencia, insolvencia económica, tanto empresarial como de persona natural, que que no logran, digamos, sobreaguar, sino que hay claramente unas causales de unas situaciones de inviabilidad financiera. No estamos hablando solo de unas situaciones de dificultades transitorias de tesorería, sino efectivamente ya una situación de inviabilidad financiera. Y entonces, a ese efecto, el artículo 780 de nuestro Código Civil también considera que estos son casos en los que puede proceder la acción cambiaria. Cuando dice proceder a acción cambiaria, pues entendemos que hay una exigibilidad, y aquí diríamos que una exigibilidad de origen legal. Muy bien, ¿qué tipos de acciones cambiarias tenemos disponibles en la legislación colombiana? Tres tipos básicamente, que son la acción cambiaria directa, la de regreso y la de ulterior regreso. Estas acciones tienen esos nombres y van muy enfocadas en quién es este deudor, este obligado cambiario que va a ser llamado como demandado, que va a ser llamado al extremo pasivo de la pretensión. Entonces, si la acción la vamos a interponer contra obligados directos, se llama acción directa y tiene unas reglas específicas. Si es contra obligados de regreso, se llama de regreso. Y de ulterior regreso, cuando vamos a perseguir a un obligado cuando un obligado que ha pagado va a llevar adelante una acción cambiaria para recuperar estos derechos que ha pagado. Así que finalmente
Esto es toda una cadena consecutiva de la que no podemos deshacernos tan fácilmente. Es decir, para yo saber qué acción voy a interponer, estoy hablando de una situación de exigibilidad, de una situación en que no conseguimos el pago voluntario y vamos a tener que enfocarnos en las vías procesales, en las acciones ante la judicatura. Yo tengo que saber contra quién la voy a dirigir. Y eso implica saber qué tipo de obligado es, y allí entonces escojo cuál de las acciones son las que voy a utilizar. O también tengo que saber cuál es mi posición. Si yo era un obligado que ha pagado o soy un último tenedor al final de una cadena, quizá de transmisiones, o simplemente el tenedor, digamos, legítimo en un título que no ha tenido circulaciones. Entonces es muy importante identificar respecto de qué obligados vamos a hacer a interponer esas acciones. Entonces es muy importante que aclaremos quiénes son legitimados por pasiva de la acción, y nos vamos a encontrar con diferencias según el tipo de, de título. ¿Quiénes son legitimados por pasiva si estamos en una acción cambiaria directa? En la acción cambiaria directa, si estamos en una letra de cambio, el aceptante es el obligado directo. Entonces, si vamos a buscar recuperar los derechos, cobrar los derechos en un aceptante, tendríamos que ir a una cambiaria directa. Si estamos en títulos de estructura bipartita, como lo son los cheques, las facturas, los bonos, iríamos por los promitentes. Así se les denomina a los obligados cambiarios directos en este tipo de títulos. Y también, por supuesto, hay aquí como esta lupa que nos hace zoom allí, los emisores de bonos y los emisores de acciones. Esos son obligados directos. También es importante considerar que todos los avalistas, que son garantes personales, toman la misma posición de su avalado. Me explico. Si tenemos un avalista de aceptante, se le trata como obligado directo. Siguen la suerte de la persona a la que están garantizando. Si tengo un avalista de promitente, ese avalista, como el promitente es obligado directo, será tratado como obligado directo, y esa sería la acción que interpusiéramos si íbamos contra él. Y lo mismo va a suceder con los bonos y acciones si tenemos avalistas de los emisores, avalistas de esas sociedades, avalistas de esos tomadores de crédito masivo, entonces serían entendidos como obligados directos y corresponderá iniciar acciones por acción cambiaria directa. Ahora bien, si encontramos otros obligados, por ejemplo, el girador de una letra de cambio o el librador de un cheque, o en general los endosantes, estos son entendidos como obligados de regreso, así se les denomina. Esa es la naturaleza que tienen dentro de la estructura cambiaria, y entonces nos tocará ir a una acción específica que para ellos, si ellos son los objetos pasivos, iremos tras ellos con una acción de regreso. Y la misma analítica que acabamos de hacer con los avalistas de obligados directos, lo haremos con avalistas de obligados de regreso. Si me encuentro con alguien que está avalando a un endosante, ese avalista de endosante lo tomamos como un obligado de regreso y le perseguiremos por acción cambiaria de regreso. Ahora bien, la de ulterior regreso. Entonces recuerden que aquí en la de ulterior regreso también vamos a, lo primero, ¿quién es el legitimado por activa? Es un obligado que ha pagado. Y los legitimados por pasiva se comportarán igual que lo que acabamos de ver. Es decir, puede haber un obligado que ha pagado y necesita cobrar o va a cobrar de un obligado directo. Por lo tanto,
él utilizará una acción cambiaria de ulterior regreso directo. Supónganse un obligado que ha pagado que va a ir a cobrar de un promitente de pagaré o que va a ir a cobrar de un aceptante de letra de cambio. ¿Qué acción debe adelantar? Una de ulterior regreso directa. Es decir, otra vez, los legitimados por pasiva nos determinan si es directa o de regreso. ¿Y quién es el que está cobrando? Un último tenedor o un obligado que ha pagado es el que nos lleva a saber si es por una directa o una de regreso llanamente o si es bajo estas de ulterior regreso. Entonces, también la legislación colombiana es muy clara sobre qué puede pedir cada uno de ellos. Si yo soy un último tenedor, ¿qué puedo cobrar? Puedo cobrar el importe del título, puedo cobrar la parte no pagada o no aceptada, porque recuerden esa, digamos, causal legal de aceleración que veíamos ahora. También puedo cobrar los intereses moratorios desde la fecha del vencimiento, los gastos de la cobranza y las primas y los gastos de transferencia. Digamos que esto en la actualidad, esta última prima y gastos de transferencia no tiene tanto sentido. Ya tenemos pues la banca electrónica, una cantidad de elementos que evitan y disminuyen y casi que desaparecen en algunos casos ese tipo de costos, pero bueno, los gastos que implique eh, hacer una transferencia se podrían cobrar en este tipo de acción que interpone un último tenedor. Los endosantes, pues son justamente esos obligados que han pagado y entonces estos pueden pedir que se les reembolse lo pagado menos las costas. Si fue que se hicieron demandar, si se requirió demandarlos para poder cobrar, no van a poder cobrar esas costas. Los intereses monatorios sobre lo que pagaron y desde la fecha que pagaron, y de nuevo los gastos de cobranza y la prima y gastos de transferencia. Ahora que les hablaba de banca electrónica, etcétera, pues recuerden que este código es de 1971 en Colombia y que recoge las reglas del proyecto UNTAL que se dieron en la segunda mitad de la década del 60. De allá para acá, lo que ha sucedido en materia de cómo nos relacionamos, cómo pagamos, cómo concretamos negocios, cómo el e-commerce, el business, la banca electrónica, todas las modalidades de monedas digitales, criptoactivos, blockchain, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, es un contexto bastante inquietante, digamos, y que nos lleva también a una práctica del derecho comercial y en este caso el derecho cambiario, pues con una mirada en las realidades que enfrentamos hoy, partiendo de una sistemática y de unas reglas que fueron hechas hace más de 50 años y que éramos un mundo muy, muy diferente a lo que hoy somos. Bien, estas acciones en Colombia se podrían rituar, se podrían llevar adelante tanto por procedimientos ejecutivos o por trámites ejecutivos como por procesos ordinarios. Lo que pasa es que el proceso ordinario o el proceso de conocimiento o monitorio no es el que, al que más se acuda para una acción cambiaria, porque son procesos más dilatados, son procesos que tienen unas etapas probatorias extendidas, que hay un debate sobre los derechos, mientras que en un proceso ejecutivo donde vamos a rituar una acción cambiaria, pues vamos a iniciar justamente de discusiones, o más que discusiones, estamos cobrando eh, pretensiones o derechos insatisfechos, no discutidos, porque justamente si logramos acreditar que se trata de un verdadero título, que el título existe, entonces no arrancamos con una discusión probatoria sobre si los derechos existen. Simplemente si el derecho, si el título logra los elementos de existencia, ¿qué es lo primero que va a hacer el juez? Va a librar un mandamiento de pago y en ese mandamiento de pago va a ordenar a los obligados cambiarios o a los deudores que paguen en un tiempo determinado. Por supuesto que también tienen un lapso dentro del que van a poder interponer excepciones,
que van a poder interponer recursos de reposición contra el auto admisorio, en este caso contra este mandamiento ejecutivo o este mandamiento de pago, pero no tenemos discusión sobre los derechos. Mientras que en un ordinario, en un monitorio, etcétera, estamos discutiendo si el derecho existe o no existe, de qué magnitud es el derecho, en qué consiste, cuáles son sus bordes, sus límites, quién es el deudor, quién es el acreedor. Aquí no, en el mundo de las acciones cambiarias rituadas por juicios ejecutivos utilizando títulos valores como base de recaudo, esa no es la discusión. Lo primero que hace el juez es una evaluación preliminar de existencia de título, y si existe título, entonces arranca el proceso con un auto que ordena a los demandados el pago. Si encuentra que no hay un título, deniega el mandamiento de pago. Es decir, ni siquiera inicia el proceso. Es un rechazo, es una providencia en la que está pues teniendo que decir, infortunadamente aquí no hay un título, no existe el título, entonces ¿cómo vamos a empezar a rituar un proceso relativo a derechos exigibles contenidos en el título si ni siquiera existe? Um, pero bien bien puede rituarse esa acción por el juicio, por el proceso civil, por el procedimiento, perdón, ordinario. Y en ese proceso ordinario, ¿o por qué puede alguien llegar a preferir y querer acudir allá? Quizá porque tiene discusiones o pretensiones relativas a perjuicios, por ejemplo, que los quiere acumular y no son acumulables en el proceso ejecutivo. Ese tipo de discusiones lo puede llevar a preferir un ordinario, pero lo normal es que vayamos al juicio ejecutivo. Bien, estamos llegando entonces como al punto que anunciábamos iba a ser como lo interesante de la conferencia, y son los fenómenos de prescripción y caducidad de esas acciones. En Colombia tenemos un Código General del Proceso. Este código entonces, eh, además de plantear todos los requisitos, digamos, de fondo y de forma para las sentencias, de hacer claridad sobre la competencia, sobre el saneamiento de los procesos, el debido proceso, en fin, nos ofrece entonces un proceso ejecutivo en el que podemos rituar estas acciones. Pero hay que tener cuidado con las reglas de prescripción y caducidad. En el derecho cambiario colombiano se entiende que la prescripción es un fenómeno extintivo, pero eh, prescriben los derechos, y tenemos otro fenómeno que es el de caducidad, y es que caducan las acciones. La prescripción del derecho a accionar, miren que son como unos caminos de muchos vericuetos para llegar finalmente al mismo efecto. Pero bueno, prescribe el derecho a accionar, prescribe la acción cambiaria y prescribe por regla general a los 3 años contados a partir del vencimiento del título. Es decir, vencido el título, tiene ese tenedor, ese beneficiario, ese acreedor, 3 años para iniciar la acción cambiaria. Si son pues en general títulos como la letra de cambio, como el pagaré, pero nos encontramos luego reglas específicas. Por ejemplo, en los bonos el plazo de prescripción es de 1 año, solo se cuenta con 1 año. Y respecto de los cheques, solo se cuenta con 6 meses para la acción de regreso. Entonces hay unas diferencias importantes según la tipología de los títulos. ¿Qué es lo que está sancionando la prescripción? Si lo miramos como extintiva y finalmente que está como una sanción, la inactividad, la inacción de ese tenedor para cobrar derechos exigibles a su favor que están contenidos en un título valor. Inacción por un tiempo determinado. Entonces, en el caso de la acción directa, 3 años. En el caso de la acción de regreso hay diferencias.
desde cuándo se cuenta, pero el plazo sí es claro, es un término de un año, y de la ulterior regreso, este obligado que ha pagado cuenta con solo 6 meses desde la fecha en que haga el pago voluntario o en el que terminó notificado de una demanda, si esa fue la circunstancia que lo llevó al pago. Entonces solo cuenta con 6 meses para iniciar la acción. De esa manera, entonces, evita que le aleguen una prescripción. La prescripción es una de las excepciones que se interpone contra, contra ese mandamiento de pago. Y está enfocada en esa extinción del derecho de accionar, donde se sanciona esa inacción. Pero está la otra consecuencia, que es la caducidad. La caducidad funciona también respecto de las acciones, pero aquí hay que hacer un semáforo rojo muy grande, porque la caducidad solo se alega y se aplica respecto de las acciones cambiarias de regreso. No caducan las acciones directas, caducan solo las acciones de regreso. Pero la caducidad no tiene que ver con una inacción ni en un tiempo determinado. La caducidad tiene que ver con el incumplimiento de cargas. Nuestro sistema está organizado con unas cargas que se atribuyen al tenedor. ¿Cómo así cargas? Sí, unas actitudes, unas acciones, digamos, un cumplimiento de ciertos ritos, a veces también, que debe agotar el tenedor del título si quiere conservar la acción de regreso. O, dicho como fraseándolo de otra manera, la forma para evitar una caducidad es cumplir con las cargas. Y entonces las cargas son básicamente presentar oportunamente el título para la aceptación, presentar el título oportunamente para el pago, levantar los protestos. Entonces, si yo no cumplo las cargas, dejo como esa compuerta abierta para que el obligado de regreso pueda venir y alegar una caducidad. Estas excepciones no operan oficiosamente, el juez no las puede decretar de manera oficiosa, entonces son las partes las que tienen que estar como en la actividad, en la proactividad procesal para interponer las excepciones. Entonces, miren la diferencia en cuáles son las causas, en los tiempos, en las razones que llevan a una u otra. Prescripción, inactividad durante un tiempo determinado en relación con cobrar el título, cobrarlo judicialmente, un título que es exigible, un título existente. Caducidad, incumplimiento de cargas, cargas respecto de un título que existía, que fue verdadero título, y respecto del que este tenedor es negligente, es descuidado, no cumple con estas cargas. Y hay también en Colombia unas reglas especiales sobre prescripción y caducidad de cheques. Y esto de alguna manera refuerza uno de los comentarios que hicimos al principio cuando les decía que el cheque era esta especie extraña que no era del todo título de contenido crediticio y que quizá el legislador colombiano, guiado por el INTAL, lo vio más como un medio de pago, como una vía para retirar, para hacer exacciones de partes del dinero que está depositado en esas cuentas corrientes bancarias. Entonces, aquí las reglas son distintas, el plazo en la prescripción es inferior y las reglas de caducidad también son muy particulares en relación con este tipo de título y el contrato donde presta el servicio y los derechos que logra incorporar. Por ejemplo, la regla especial de prescripción del cheque está en la legislación colombiana en el artículo 729 del Código de Comercio y dice que un último tenedor de cheque cuenta con 6 meses contados desde la presentación
para, digamos, precaverse de esa prescripción, y los endosantes avalistas tienen 6 meses desde el día siguiente en que pagaron el cheque. Mientras que respecto de la caducidad en el cheque, pues las cargas son muy distintas y las cargas tienen que ver con, pues, las particularidades de este título. Entonces, ¿cuáles son las cargas? Presentar y protestar el cheque en tiempo. Entonces, este es un primer elemento. Si no lo presenté o protesté en tiempo, ya voy, digamos, incumpliendo cargas, y eso me va a generar esa consecuencia desfavorable que puede ser que me interpongan con éxito la excepción de caducidad. También, si tienen que ser concurrentes estos tres elementos, que durante todo el plazo de presentación el librador haya tenido fondos suficientes. Todo esto tiene que concurrir para poder alegar una caducidad, y que la falta de pago es por una causa no imputable al librador del cheque. Estos serían como los elementos que tiene que verificar un librador de cheque, finalmente un cuenta correntista, para alegar a su favor con éxito una caducidad de acción cambiaria respecto de cheque. No lo presentaron oportunamente, durante todo el plazo tuve los fondos suficientes para cubrirlo, y es una causa ajena, extraña a mí, la que lleva a que no se haga el pago. Muy bien, hay otra cantidad de excepciones en el sistema colombiano. Ahí como que resalté dos, que era como el objetivo de la charla, como llegar a ellas, a la prescripción, a la caducidad, pero hay otra cantidad de excepciones que se interponen, unas bajo esta naturaleza específica y otras como recursos de reposición contra el auto que libra el mandamiento de pago. Por ejemplo, la cancelación del título, la orden judicial de suspender el pago, la falta de entrega del título, las que tienen que ver con el negocio jurídico de creación, emisión o transferencia, las que tienen que ver con pagos parciales o consignación de parte del título. También están no ser el demandado a quien suscribió el título. Por acá orientamos mucho como todas las que tienen que ver con homónimos y con falsificaciones, la incapacidad del demandado al suscribir el título. Miren que aquí ya nos estamos metiendo más con la validez del acto de crear, emitir o transferir título. Lo mismo que aquí, la falta de representación o poder suficiente de quien haya suscrito el título a nombre del demandado, la omisión de requisitos que el título deba contener y que la ley no supra expresamente. Miren aquí justamente cómo la inexistencia de título es tan grave que da lugar a una excepción de fondo. Omisión de requisitos que el título deba contener, o sea, ir contra, no cumplir todo lo que este catálogo legislativo pide, no cumplir con esas reglas o con esos elementos, mejor, del 621 y el 671 si estoy tratando de crear una letra de cambio, o si no logro los requisitos del 709 para que surja un pagaré. Entonces, miren que aquí sería, esto se podría decir de una manera más simple como inexistencia del título, omisión de requisitos que el título debe contener, la alteración del título, la no negociabilidad del título, son otras excepciones que podemos interponer en Colombia contra las excepciones cambiarias. Pero yo quisiera cerrar dejando abierto también o planteado cómo hay otras acciones. En primera medida, y esta charla se enfocó en las cambiarias. ¿Cuáles son esas que ejercemos en relación con el título, utilizando el título como base de recaudo, utilizando las particularidades del derecho de los títulos valores? Pero también hay acciones causales. Claro, el negocio subyacente, el negocio causal, también puede ser una vía. Lo que pasa es que ahí ya no vamos a discutir, ya no vamos a plantear, está insatisfecho este derecho de crédito, ordénele que pague, sino que tenemos que entrar a decir, el título valora que cumple otra función, es más una prueba del negocio que sucedió. Estábamos discutiendo esta compra-venta donde se había documentado parte del precio en un título valor, o estamos discutiendo una acción contractual respecto de este mutuo, respecto de esta
compra-venta de mercancías, y entonces la discusión es otra, es que el contrato sea existente, si el contrato se incumplió, por quién se incumplió, si vamos a ir entonces a una eh, resolución con indemnización de perjuicios o vamos a ir a un cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios. Será el mundo de las acciones causales. Se les llama causales porque lo que alego, lo que defiendo es el negocio subyacente o el negocio causal. Y también tenemos una acción de enriquecimiento sin causa, porque pues en nuestro sistema, como sé que también lo es en el de ustedes, rige el principio del enriquecimiento sin causa, que básicamente propone que nadie se puede enriquecer injustamente a costas de otro. Entonces aquí ya no sería tampoco ese derecho insatisfecho, no discutido, el que estamos alegando, sino cómo vamos a probar que un patrimonio se enriqueció de cuenta de otro que se empobreció y cómo hay una relación de causalidad entre ese enriquecimiento y ese empobrecimiento correlativo. Ahí hay otras reglas de prescripción y caducidad de esta acción, de la de enriquecimiento sin causa, como también de las acciones causales. Y es como todo un entramado en el que nosotros nos tenemos que mover en el día a día y en la realidad de cobrar títulos valores por medio de acciones judiciales, que bien pueden ser las cambiarias, las causales o las de enriquecimiento sin causa. Las causales, como hice notar, básicamente de manera más efectiva las llevamos adelante por los procesos ejecutivos. En esos procesos ejecutivos el título cumple esa función de ser título base de recaudo. Podemos interponer acciones directas regreso o de ulterior regreso, dependiendo de quién las interpone, de quiénes son los legitimados por pasiva, de qué vamos a pedir en las pretensiones. Y también hay unas reglas de prescripción y de caducidad específicas para todo el plexo de acciones. Me gustaría dar espacio ahora por si tienen preguntas o comentarios o quieran aportar algo o de hecho corregir algo también. Eh, Me gustaría dejar este espacio al final para ello. Creo que sí, doctora. Tenemos dos preguntas, las cuales serían, ¿cuáles son las principales diferencias entre la prescripción y la caducidad en el contexto de la acción cambiaria y cómo afectan estas figuras a los derechos y obligaciones de los acreedores y deudores en el Perú? Bueno, yo estoy haciendo una conferencia de derecho colombiano. Eh, Me encantaría, y de hecho estas conferencias nuestras todas son invitaciones a que profesores peruanos, a que abogados peruanos, agentes que tienen que ver con la operación del derecho, trabajen con nosotros también para poder ofrecer unas conferencias más de derecho comparado, que nos permitan como mirar eh, esta manera como en cada país, en sus derechos internos, se lleva adelante. Yo no soy experta en derecho peruano, lo que hice fue toda una presentación de derecho colombiano y pues como bien se hizo notar allí, son dos fenómenos distintos para nuestra legislación, aunque extintivos los dos, o como que frustran de alguna manera la posibilidad de ejercer estas acciones. Entonces, si hablamos de prescripción, hay una imposibilidad de ejercer el derecho de accionar y esta imposibilidad surge como una consecuencia respecto de un tenedor que no ha sido diligente, que ha sido inactivo durante un tiempo determinado para llevar adelante la acción. Y entonces habrá una diferencia en acciones directas, como lo planteé, 3 años por regla general, 1 año en títulos como los bonos. En acciones de regreso la regla general es 1 año, pero también encontramos que en el cheque hay regla específica y son 6 meses. Bueno, esto es muy importante también decirlo, el cheque no, contra el cheque no hay, contra los obligados, en los cheques no hay acción directa, en los cheques no hay un obligado directo en Colombia, solamente hay obligado de regreso, que es
el librador del título. Entonces, esa sería como la situación respecto de prescripción. ¿Qué pasa respecto de caducidad? También lo planteé hace un rato. En el derecho colombiano la caducidad va más orientada a decir que caduca la acción. Miren lo particular, en la prescripción era prescribe el derecho a accionar, en la caducidad caduca la acción y caduca por el incumplimiento de cargas, que las cargas están asociadas básicamente con presentación para aceptación, presentación para pago, levantar los protestos y en el caso del cheque, pues además aparecen estos elementos específicos que mencionaba, que son que se haya sido presentado, bueno, la caducidad se genera si no fue presentado a tiempo, habiendo fondos suficientes y que la falta de pago no sea atribuible al librador. Entonces hay unas diferencias importantes en esas acciones y en esas consecuencias de la prescripción y la caducidad y en serio, tómenmelo como una invitación. Qué bueno que pudiéramos hacer una conferencia más de derecho comparado, quizá con un profesor peruano, pudiéramos preparar algo más que nos deje como hacer esos comparativos y ofrecerles un escenario más acorde a ese interés específico en el derecho del Perú. Perfecto, doctora. Así tal cual como lo he explicado está totalmente claro. La segunda pregunta sería, ¿qué consecuencias jurídicas tiene la interrupción de la prescripción en la acción cambiaria? Ujú. En Colombia tenemos unas reglas básicamente relativas a los efectos que tiene la presentación de la demanda. Cuando se presenta la demanda se genera una prescripción, una interrupción de los términos de prescripción y una inoperancia de la caducidad. Entonces, una vez se presenta la demanda, si ella es admitida, si lo que hay en este proceso ejecutivo es un mandamiento de pago, se genera esa interrupción del tiempo de la prescripción y se considera también que es inoperante la caducidad para poder ya entrar a trabar la litis, a que se notifique a esos demandados, que en este caso lo que se les va a presentar es una orden de apremio para que paguen, o también se les concede un plazo para las excepciones, tienen un tiempo para los recursos contra el auto y ya continuar este particular e interesante proceso ejecutivo que tiene como una naturaleza diferente a los procesos de conocimiento. Miren que lo primero que hay es una orden de pago y de hecho las sentencias en los ejecutivos simplemente dice, se ordena seguir adelante la ejecución conforme al mandamiento de pago que se libró. Entonces sí tenemos una regla y es que interrumpe los términos de prescripción y genera la inoperancia de la caducidad con la fecha de presentación de la demanda. Perfecto, doctora. Está totalmente claro todo el tema. Y bueno, creo que esas serían todas las preguntas. Muy bien, perfecto. Agradezco su paciencia. Realmente estamos agradecidos con su ponencia, felicitarla también. Y espero poder volver a verla en siguientes oportunidades. Claro que sí. Yo también espero que pronto podamos de nuevo reunirnos aquí para estudiar algunos temas, para conversar sobre los temas. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Igualmente felicitarla por la ponencia. Gracias. Hasta luego. Estimados participantes, la siguiente ponencia es a las 7:30, así que nos vemos en ese momento.